Bienvenidos. Hoy descubriremos los lujos y comodidades que rodearon la vida de Pedro Infante. Privilegios que se ganó con talento, trabajo y un corazón generoso. Acompáñame a descubrirlo. Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, en una familia modesta que jamás imaginó que uno de sus hijos se convertiría en el ídolo más grande del pueblo mexicano. Su padre era músico, y fue él quien le enseñó los primeros acordes de guitarra y violín. Desde muy joven, Pedro mostró habilidad para los instrumentos y una sensibilidad natural para la música. Pero su infancia no fue fácil. Vivió en condiciones humildes, trabajando desde niño para aportar a la economía del hogar. Como tantos otros jóvenes de la época, combinaba la escuela con el trabajo. Fue carpintero, mecánico y ayudante en un taller de bicicletas. Esos primeros oficios no solo forjaron su carácter, le dieron herramientas que más tarde usaría para construir sus personajes en el cine. Esos hombres sencillos, nobles y trabajadores que reflejaban la esencia del pueblo mexicano. Quizá por eso, sus actuaciones eran tan auténticas. Porque Pedro Infante conocía de primera mano la vida del obrero, del hombre común, de quien lucha cada día. Su salto al mundo artístico no fue inmediato. Empezó como músico acompañante, luego cantante en estaciones de radio locales, y finalmente actor de reparto en cintas que pasaban desapercibidas. Pero en 1948, todo cambió con el estreno de Nosotros los Pobres. Esa película, y las que vinieron después, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro, no solo llenaron salas de cine, lo convirtieron en un fenómeno cultural. Con la fama, llegó el dinero. Y no poco. En los años 40 y 50, Pedro Infante se convirtió en uno de los hombres mejor pagados del país. Ganaba entre 20,000 y 25,000 pesos por película, una cifra astronómica en comparación con el salario mínimo de la época, que oscilaba entre 1 y 2 pesos diarios. En términos actuales, sus ingresos por película podrían traducirse en millones de pesos. En ocasiones, incluso negociaba un porcentaje de la taquilla, algo inédito en esos tiempos. Pero el cine era solo una parte de su imperio. Pedro llenaba teatros y palenques en cada rincón del país. En presentaciones musicales, cobraba entre 10,000 y 50,000 pesos, dependiendo del lugar. Su repertorio era tan popular como sus películas. Grabó más de 350 canciones, muchas de las cuales siguen vivas en la memoria colectiva. Su voz no solo sonaba en discos, sino también en radios, películas y hasta en los patios de las casas donde la gente colgaba un altavoz. Aunque las regalías eran difusas en ese entonces, Pedro recibía pagos constantes por las ventas de sus grabaciones. Además, fue imagen de marcas comerciales, productos de moda, electrodomésticos y hasta cigarros, lo que multiplicaba aún más sus ingresos. Con esa fortuna creciente, Pedro comenzó a vivir una vida de verdadero lujo. No era un millonario escondido. Vivía con estilo, con orgullo y con una elegancia que mezclaba el glamour de Hollywood con el folclore mexicano. Compró varias propiedades. Su casa más famosa estaba en la colonia Lindavista de la Ciudad de México, de 2 pisos, con patios amplios, una fuente en el centro y muebles importados de Italia. Tenía un estudio de grabación propio, un comedor de mármol, habitaciones finamente decoradas y un jardín donde solía recibir a sus amigos del medio artístico. Allí celebraba fiestas, organizaba ensayos y vivía con comodidad. Pero ese no era su único hogar. En Mérida, Yucatán, tenía una casona de estilo colonial, con columnas blancas, techos altos, jardín de árboles frutales, caballerizas, una alberca privada y amplios corredores donde montaba a caballo. Mérida era su santuario, el lugar donde escapaba del ruido, donde tocaba guitarra por las tardes, escribía pensamientos en libretas o simplemente volaba. Porque Pedro Infante también era piloto. Y no uno cualquiera. Estaba certificado y tenía su propia flotilla de avionetas. Le apasionaba volar. Conocía cada parte del motor, hacía maniobras y encontraba en el cielo una libertad que no siempre tenía en tierra.
Se dice que podía desmontar y volver a armar un motor con la misma destreza con la que interpretaba un bolero. Volaba entre Mérida y la capital, y también hacía vuelos solidarios, llevando medicinas o ayuda a zonas rurales. Su colección de autos era otro reflejo de su éxito. Tenía más de 20 vehículos: Cadillacs, Lincolns, Buicks, camionetas de lujo y motocicletas Harley Davidson. Cada auto tenía detalles únicos: tapicería de terciopelo, radios modernos, volantes importados, placas personalizadas. Su favorito era un Cadillac blanco con interiores rojo vino, que manejaba con gafas oscuras y guantes de cuero. Pero a pesar de todos estos lujos, Pedro Infante nunca perdió el piso. Siempre fue generoso, a veces excesivamente. Regalaba autos, relojes, ropa, dinero. Compró casas para su madre, sus hermanos y para las mujeres que amó. Mantenía a sus hijos y ayudaba a músicos callejeros, empleados de set y hasta desconocidos que encontraba por la calle. En los restaurantes, dejaba propinas gigantescas. Si alguien le contaba una historia triste, era capaz de pagar operaciones, becas escolares o mudanzas completas. En una ocasión, supo que uno de sus dobles de acción vivía en una vecindad. Sin pensarlo, le construyó una casa como agradecimiento. Tenía mentalidad de abundancia, quizás porque conocía bien lo que era no tener nada. A pesar de sus logros, su vida no era perfecta. La fama traía consigo presión constante, persecución mediática y rumores. Se le atribuían romances secretos, hijos no reconocidos y noches de excesos. Sus relaciones amorosas eran intensas. Estuvo casado con María Luisa León y tuvo romances conocidos con Lupita Torrentera, con quien tuvo 3 hijos, y con Irma Dorantes, actriz con la que vivió una historia de amor tan apasionada como turbulenta. Era detallista, regalaba joyas, escribía cartas, organizaba serenatas. Durante el rodaje de la película Los Tres García, Pedro Infante quedó profundamente cautivado por la tranquilidad y el paisaje del campo en Coajimalpa. Localizada en el kilómetro 18.5 de la carretera México-Toluca, lejos del bullicio de la ciudad, la propiedad contaba con 4 accesos ubicados en distintos puntos. La construcción inició con una pequeña casa, pero pronto se expandió. Pedro estuvo presente durante la construcción de su casa, no escatimó en detalles, y acompañaba a los albañiles con quienes compartía la hora de comida. Construyó un gimnasio llamado Villa Fibra, con dimensiones comparables a las de un club deportivo profesional. Aparatos de ejercicio importados de varias partes del mundo, piso con duela, espejos, equipos y un baño de vapor, regaderas de presión y un sauna traídos del extranjero. Este espacio era el favorito de Pedro. El impresionante cine privado que bautizó como El Ratón, el cual contaba con una taquilla donde bromeaba con sus invitados, donde simulaba cobrarles el ticket de entrada. El cine tenía una marquesina, con luces de neón, y capacidad para 50 personas con butacas auténticas. Al estrenar una de sus películas, la invitada de honor era su madre, doña Cuquita. Como un homenaje, tenía las fotos de su gran amiga, Blanca Estela Pavón, y Jorge Negrete, dentro de la sala. También mandó construir una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, como símbolo de su fe. Una alberca semiolímpica donde nadaba con sus hijos. Un salón de fiestas, una cantina, mesa de billar y mesa de ajedrez. Una de las áreas más sorprendentes de la casa era su boliche privado. Se dice que la duela de madera fue hecha por él mismo. Además, contaba con pistas eléctricas y sistemas automáticos. Para amenizar las veladas, contaba con el robot, así llamaba a su rocola, la cual contaba con muchos discos. Irónicamente, había muy pocos de Pedro. También tenía su simulador de vuelo, o Yurebox, que lo trajo desde Nueva York y le costó más de $5,000. Pedro tenía trenes eléctricos los cuales armaba con una gran fascinación y un entorno lleno de objetos que representaban sus múltiples gustos, desde la aviación hasta los automóviles más lujosos. Una fuente de sodas, una carpintería donde pasaba gran parte de su tiempo haciendo muebles para su casa o amigos. En un pequeño espacio estaba su peluquería, tenía su sillón especial, luces de colores, espejos y una colección de herramientas de estilismo que utilizaba con todos.
Se sentía feliz cortando el cabello a sus amigos y familiares, recordando este oficio que ejerció durante su juventud para ayudar a la economía cuando aún vivía con sus padres. En el segundo piso de la casa, solo contaba con 2 recámaras y un baño. Tenía closets por toda la casa y un cuarto lleno de espejos y vestidores. Guardaba vestuarios, atuendos de películas y presentaciones las cuales cuidaba con sumo esmero. Detrás del ídolo había un hombre frágil, sensible, en búsqueda constante de amor verdadero. Pedro era muy reservado con su dolor. Tenía días en los que se alejaba de todo. Salía en moto por la ciudad sin rumbo fijo. Entraba a cines solo. Se perdía en playas remotas o se encerraba a escribir. Guardaba cartas de sus fans, pensamientos propios y recuerdos especiales en una caja de madera que aún conserva la familia. Frecuentaba clubes exclusivos como el Club de Leones y el Club Aeronáutico. Asistía a cenas con políticos, empresarios y artistas, pero nunca permitió que la élite lo cambiara. Saludaba con respeto a todos por igual, desde un camarero hasta un presidente. Viajó a Cuba, Los Ángeles y Centroamérica, donde fue recibido con honores. Sin embargo, siempre decía, mi lugar está en México. Le ofrecieron contratos en Hollywood, pero los rechazó. No buscaba fama internacional, buscaba el cariño de su pueblo. El 15 de abril de 1957, Pedro abordó su avioneta Consolidated Multivaliant. Era un vuelo corto, pero nunca llegó a su destino. El avión se estrelló poco después de despegar en Mérida. Tenía solo 39 años. La noticia paralizó al país. Radios enmudecieron. Se decretó luto nacional. Las calles se llenaron de lágrimas. México perdió a su voz más querida. Antonio Matouk fue durante muchos años el representante, apoderado legal y administrador de los negocios de Pedro Infante. Era un hombre influyente, bien conectado dentro del medio artístico, empresarial y político de México, y desde el inicio de la carrera ascendente de Pedro, se convirtió en la persona de mayor confianza en todo lo relacionado con contratos, regalías, grabaciones, películas y derechos de imagen. Pedro Infante confiaba ciegamente en él. Le firmó poderes notariales que le otorgaban autoridad para negociar en su nombre, para firmar documentos legales, administrar bienes y manejar ingresos, no solo en México, sino también en el extranjero. Bajo esta figura de representante, Matouk fue acumulando un nivel de control extraordinario sobre todo lo que Pedro Infante generaba como figura pública. Esto incluía sus ganancias por películas, sus ingresos por conciertos y presentaciones, las regalías por discos vendidos y canciones reproducidas en radio, los contratos con marcas comerciales y los derechos de reproducción de su imagen en cine, televisión y productos promocionales. Mientras Pedro vivía, nunca se supo de irregularidades. Él mismo estaba tan ocupado viajando, grabando, actuando, cantando y promocionando, que dejaba todo el aspecto administrativo en manos de Matouk. Pero tras su trágica muerte, en 1957, surgieron las dudas, los reclamos y, con el tiempo, acusaciones directas. Comenzaron a salir a la luz contratos firmados en condiciones cuestionables, propiedades que estaban a nombre de Matouk y no de Infante, y lo más grave, las regalías por su obra seguían cobrándose, pero no llegaban a manos de su familia. Irma Dorantes, la viuda de Pedro, y posteriormente su hija, Irma Infante, denunciaron públicamente que Antonio Matouk había retenido durante años los derechos de autor y regalías generadas por la obra de Pedro Infante. Según sus declaraciones, Matouk seguía recibiendo pagos por la reproducción de películas, reediciones de discos, ventas internacionales y uso de la imagen del cantante, sin entregar ni un centavo a sus herederos. Las acusaciones no eran solo rumores. A lo largo de los años, diversos abogados y periodistas comenzaron a investigar los documentos. Se descubrió que durante más de 3 décadas, Matouk mantuvo el control legal de la imagen y los derechos de Pedro Infante, haciendo negocios con compañías disqueras, distribuidoras de cine y empresas editoras sin incluir a los descendientes legítimos en las ganancias. La familia Infante
Luchó durante años en tribunales para recuperar lo que por derecho les pertenecía. Irma Infante, en varias entrevistas, expresó con firmeza que Matuk se enriqueció con el nombre de su padre, cobrando cifras millonarias por su obra y sin rendir cuentas a nadie. Dijo textualmente: «Le robó todo lo que pudo a mi papá». Una de las estrategias de Matuk fue mantener ocultos o inaccesibles los documentos legales originales. Usaba su posición como apoderado para bloquear cualquier intento de auditoría o revisión por parte de la familia. Incluso propiedades que Pedro había adquirido en vida desaparecieron del registro público o pasaron misteriosamente a manos de terceros. Varios productores de la época confirmaron que Pedro había confiado tanto en Matuk, que incluso había dejado algunas cuentas y contratos sin supervisión. Esto fue aprovechado por su representante para firmar extensiones de derechos, renovaciones automáticas y cesiones de uso indefinido sin consulta ni transparencia. La familia intentó recuperar estos derechos, pero se enfrentó a obstáculos legales difíciles de superar. Muchos de los contratos tenían cláusulas que, para el momento de su revisión, ya habían prescrito o estaban protegidos legalmente. Además, Matuk era un hombre poderoso, con abogados bien posicionados y aliados dentro del medio. Así, las demandas se diluyeron con el tiempo, y aunque algunas regalías fueron parcialmente recuperadas, una gran parte de la riqueza generada por Pedro Infante tras su muerte nunca llegó a quienes más lo amaban. En cifras, se estima que entre 1957 y finales de los años 80, la imagen de Pedro Infante generó ganancias por decenas de millones de pesos. Entre reediciones de discos, transmisiones de películas, venta de productos con su rostro, biografías y recopilaciones musicales, la figura de Pedro siguió siendo comercialmente activa. Y sin embargo, su familia seguía viviendo modestamente, muchas veces sin acceso siquiera a copias legales de los documentos de su patrimonio. Antonio Matuk, por su parte, jamás enfrentó consecuencias legales formales. En entrevistas breves que concedió en vida, se presentó como el protector del legado de Pedro Infante. Decía que había hecho todo legalmente y que había evitado que su imagen fuera mal utilizada. Pero nunca mostró pruebas claras ni hizo un deslinde público. Su nombre quedó inevitablemente vinculado a una historia de abuso de confianza, de apropiación y de traición silenciosa. Con los años, su figura fue desapareciendo de la escena pública, pero el daño ya estaba hecho. La herencia de Pedro Infante, tanto económica como simbólica, quedó marcada por una batalla que sus hijos y su viuda enfrentaron casi en soledad. Lo más doloroso es que Pedro nunca sospechó nada. Confiaba, como muchos artistas de su época, en que su apoderado velaba por su bienestar y por el futuro de su familia. Hoy, hablar de Antonio Matuk es recordar el lado oscuro del éxito de Pedro Infante. Es una advertencia sobre los peligros de la confianza ciega y una herida abierta en el legado de uno de los íconos más amados de México. Pedro llega a Torreón, Coahuila, para algunas presentaciones en 1948. Durante la premier de la película Los Tres Huastecos, Pedro bromea con sus lentes, con el reportero Rafael Serrano, Ismael Rodríguez, Blanca Estela Pavón y la niña Titina Romay, en 1948. Pedro ensayando para la película Sobre las olas, junto a la actriz Beatriz Aguirre en 1950. Pedro con la actriz argentina Amanda Ledesma, en 1947. Pedro bromeando con una de sus admiradoras en el restaurante Terraza Mexicana en Monterrey, Nuevo León, en 1954. Pedro en un evento en el restaurante Chapultepec, en medio de las hermanas Yolanda y Elisa Gemques Valdés, en 1950. Durante el rodaje de la filmación de la película, Reportaje, con Carmelita González, Pedro Infante y la actriz colombiana Alicia Caro, en 1953. Pedro Infante durante la filmación de la película, El seminarista en 1949, en los estudios Tepeyac. Pedro Infante
con la orquesta de Gustavo Rubio Caballero durante una presentación en la ciudad de Monterrey. El 15 de febrero de 1947, a Pedro le realizan un reportaje en su casa de la colonia Narvarte. En el set de los estudios Tepeyac, y durante la filmación de la película, Dicen que soy mujeriego, llegaban las admiradoras de Pedro a solicitarle su autógrafo en 1948. Pedro simulando que trabaja en el aeropuerto. Pedro Infante, con Rosita Quintana. Jorge Negrete nombra a Pedro Infante secretario de Conflictos en la ANDA. En la foto, durante la toma de posesión y protesta de ley, Pedro Infante, María Elena Márquez, Víctor Parra, Rodolfo Landa, Jorge Negrete, Manolo Fábregas y Lalo Noriega. En sus inicios en la radio, en 1938, Pedro Infante observa un cartel en la puerta del famoso Teatro Ziegfeld, ubicado en la calle 54 y Sexta Avenida, que dice: «Los caballeros las prefieren rubias». Pedro en su cuarto de la Central Médica, en 1949, junto a su esposa María Luisa León, quien no se separó un solo minuto de su lado. Pedro con el periodista Eugenio Serrano en 1956. Durante la filmación de la película Pepe el Toro, en diciembre de 1952. En un descanso durante la filmación, Cuidado con el amor, en 1954. Pedro con su mentor y amigo, Ismael Rodríguez. Pedro con el director artístico de Pirles, Guillermo Kornhauser. Pedro Infante durante el evento del Día del Boceador, organizado por la revista de espectáculos Cine Mundial, en el Palacio de Bellas Artes. Detrás de cámara durante el rodaje de la película Tizoc, en 1956. Pedro en su casa de Rebsamen, en la Narvarte. Pedro Infante, entregándole a Roberto Cañedo la medalla de la gratitud guadalupana por su donación para la restauración del santuario de Guadalupe. Pedro en la cárcel de Lecumberri, donde además les regalaba cigarros y dinero a los presos. Una anciana le pide ayuda a Pedro, ya que su hijo se encontraba enfermo. Ensayando para la película Escuela de Música en 1955 en los estudios Churubusco. Pedro Infante y Rita Macedo detrás de cámaras en la película Pueblo, Canto y Esperanza en 1954. Durante los funerales de Jorge Negrete, Pedro Infante acompañó a la carroza que se dirigía rumbo al Panteón Jardín en su motocicleta, vestido de agente de tránsito en 1953. En una de sus presentaciones, San Antonio, Texas en 1945. Pedro Infante y Roberto Cantú, director de la revista de espectáculos Cinema Reporter, en el exclusivo Tap Room del Hotel Reforma. Pedro platicando con el organillero antes de entrar a escena en la película Escuela de Música, en 1955. Silvestre Vargas, Aurelio García y Pedro Infante en 1952 en un rancho en Mazatlán, Sinaloa. Fotografía tomada durante la época juvenil de Pedro Infante con portafolio en mano. Lo acompaña su amigo Carlos Rodríguez. Durante sus presentaciones en el Centro de Espectáculos, el